Yo soy el doctor Juan Carlos Velasco Penagos, ya pues, el currículum ya lo comentó, ahí está el Hospital de Mérida, La Raza y el Hospital de Infectología. Creo que lo que comenta Juan, lo que está haciendo ahorita con ustedes, espero que lo aprovechen. Hay muy pocos médicos que en realidad se preocupan por esta parte, ¿no? Que es la parte de la enseñanza y únicamente ocupan al personal becario de los hospitales para nada más sacar el trabajo, ¿no? Y esperar que cuando ustedes estén en esa instancia, que estén haciendo una residencia, sean médicos de base, transmitan de la misma forma el conocimiento para llegar a mejores resultados con sus pacientes. Ahorita en el tiempo es una temporada bastante difícil. Afortunadamente ya la tecnología nos ha permitido dar este tipo de clases por videoconferencia y espero que sea de bastante provecho. Hablando bueno, precisamente del módulo de infectología, que es el tema que Juan Carlos me invitó para poder transmitirles, vamos a hablar de neumonía adquirida en la comunidad. Es importante ver que hay etiologías bacterianas, que es en la que principalmente nos centraremos, pero también vamos a hablar de las neumonías virales, que pasan por un poco desapercibidas hasta ciertos momentos, como la pandemia del 2009 y la pandemia actual, ¿no? La enfermedad de influenza por H1N1 y la enfermedad por SARS-CoV-2, el coronavirus COVID-19, ¿no? Entonces, es bastante importante porque van relacionados al tema que vamos a hablar el día de hoy. De entrada es muy importante bueno, ustedes deben aprender con pacientes, entonces les planteo un caso clínico. Es una mujer de 70 años de edad, sin ningún antecedente de alguna enfermedad crónico-degenerativa, sin hospitalizaciones. Ella no refiere tabaco, el COMB es negativo, las vacunas no tiene esquema de vacunación. Esto es algo muy importante que comentaremos más adelante. Ella no refiere un uso de antibióticos en los últimos 3 meses. También les voy a comentar por qué la importancia de ello. Es una paciente de acuerdo a sus clases funcionales geriátricas funcionales, CATSA, para que revisen la escala igual, y un auto-antibody igual de 100 puntos. El inicio de su padecimiento fue hace 4 días con una presencia de tos con expectoración, color amarilla, un pico febril de 38.5 grados y un dolor de tipo pleurítico a nivel del tórax. En la exploración física, con palidez de tegumentos, adecuada hidratación, ingurgitación yugular una cruz. En la pulmonar con crépitos basales derechos, el abdomen está depresible, normal, sin ninguna alteración, y los signos vitales, los que pueden ver en su pantalla. Se le hicieron laboratorios de rutina, biometría hemática, química, prueba de hepática, electrolitos séricos, una gasometría arterial, niveles de procalcitonina y PCR. Esto idealmente deberíamos tener en todos los hospitales conforme vayan adentrándose al barrio. De acuerdo donde estén, a pesar de que estamos aquí en la Ciudad de México, es un poco complicado estar en hospitales de tercer nivel, contar con este tipo de recursos, ¿no? A veces, por más que sea necesario, no contamos con ellos. Pero aquí, estudios básicos de rutina, pues sí podemos tener. Los que aparecen en su pantalla son los resultados que tuvo la paciente, aparentemente nada más una hipomagnesemia leve, el BOOM, que es un parámetro que vamos a utilizar para una escala muy conocida por ustedes, que es el COP65, y la vamos a corroborar o correlacionar con la índice de severidad de neumonía, que es el más utilizado, que es el PCI. Existen otras como el SMART-CoV, que normalmente el SARS-CoV, que también nos puede estimar o predecir la actuación que vamos a tener si el paciente merita un tratamiento hospitalizado o no. En este caso, con los laboratorios y el estado clínico de los pacientes, no sé si alguien quiera comentar cuál sería el diagnóstico, de acuerdo a la clasificación, si es que las conocen o si no, ahorita las vamos a revisar, de CURP y PSI, que es índice de severidad de neumonía. Si el manejo le daríamos intrahospitalario y cuál es el tratamiento que le daríamos. Me gustaría escuchar a alguien de tus internos, Juan, no sé si están por ahí. ¿Alguien quien quiera comentar? ¿Nadie? Ok, por cuestiones de tiempo pues vamos a pasar, ¿no?
Es un cuadro típico, es una persona sin comorbilidades. Normalmente la escala de Kurb evalúa el estado mental, el grado de nitrógeno ureico o de Boone. Utiliza también la frecuencia respiratoria, la presión arterial y la edad. En este caso, la paciente no cumplía con ninguno de los criterios para establecer una severidad más que la edad que tenía la paciente. Entonces, el diagnóstico es una neumonía adquirida en la comunidad, con un puntaje de las escalas de acuerdo al CURB de 1 punto y un índice de severidad de neumonía de 3 puntos. De acuerdo a esta clasificación, le daríamos un manejo extrahospitalario y el tratamiento propuesto podríamos utilizar tratamiento con monoterapia a través de un macrónido, ya sea claritromicina 500 miligramos cada 12 horas por 7 días o acitromicina 500 miligramos la dosis inicial y posteriormente esquema de 250 hasta completar el tiempo requerido. Vamos a comentar un poquito más adelante algunos metaanálisis bastante interesantes sobre los cambios que han habido y al final de la plática corroboraremos la actualización de la guía de neumonía de acuerdo a la TS y la ITSA, la correlación o la comparación que había desde el 2007 hasta el 2019, que es la actualización más vigente hasta el momento. Hay ciertos cambios bastante importantes, entonces para que las vayamos comentando. Es una enfermedad, los síntomas pueden ser completamente diferentes, muy variados. El cuadro normalmente puede ser fiebre y los escalofríos, normalmente asociados a las bacterias que puedan presentar los pacientes. Sin embargo, en pacientes mayores, en pacientes geriátricos, el cuadro puede ser atípico y únicamente de un paciente completamente funcional lo llevan a consulta por alteración del estado de conciencia, está con un delirium, que puede ser la única manifestación de la enfermedad. Generalmente se puede presentar como mecanismo de descompensación de comorbilidades, es decir, pacientes diabéticos que llegan con un descontrol glicémico, que pueden hacer un estado de descompensación, ya sea cetoacidosis diabética o estado hiperosmolar, y que en realidad es secundaria a un proceso infeccioso. Cuando hay un compromiso pulmonar bastante importante, puede haber disnea, hay alteraciones en la oxemia, hay una hipoxemia, presión arterial de oxígeno menor de 80, pueden llegar a presentar desaturación, se presenta hasta en un 70%, pueden presentar esputo. Ya la mayoría de los criterios que se usaban o consideraban antes de utilizar el esputo como datos de una neumonía de tipo bacteriana, es decir, que si tenía purulencia, y hablar de bacteriana pues es muy poco, se presenta en un 50%, y los pacientes mayores o ya pacientes inmunocomprometidos pueden tener manifestaciones no pulmonares, como les acaba de comentar el ejemplo del paciente geriátrico. Entonces es un paciente que llega con tos, esputo, fiebre, calofríos, puede tener sudoración nocturna o hasta pérdida de peso. Para ello, cuando ustedes lo reciban, pues obviamente tenemos que realizar una serie de estudios para corroborar y tener un adecuado diagnóstico y un adecuado manejo para poder darles. La gasometría arterial es muy importante en pacientes para poder establecer el grado de severidad que pueda tener. Cuando presentan hipoxemia nos habla de un grado bastante importante. Es considerado en el índice de severidad de neumonía y le da cierto puntaje que puede incrementar el riesgo para que el paciente pueda llegar a UCI. Es muy importante ahorita en la neumonía por COVID determinar la mayor afectación que tienen o el síntoma que garantiza la hospitalización es prácticamente que los pacientes se encuentran desaturando. Han llegado pacientes con saturación de 30, hipoxemias marcadas de 30, que prácticamente parecieran incompatibles con la vida, y es por la bastante afectación pulmonar que tienen. Los cultivos, ya sea cultivos de esputo, cultivos de sangre, son una herramienta. Siempre que tengamos una neumonía, lo ideal en todo el mundo sería que nosotros pudiéramos identificar, realizar cultivos. Deben conocer algo que se llama la regla de Murray-Washington, que es una regla en la cual el esputo tiene que cumplir ciertas características para poder considerarlo a muestra adecuada y que el resultado que arroje el cultivo sea tomado como bacteria, es decir, la relación entre células epiteliales con células con los polimorfonucleares, es decir, la relación de 1:25 para que cumplan los criterios de Murray-Washington y sea una muestra de esputo adecuada. Eso se visualiza en campo directo. Y en relación a los hemocultivos,
el rendimiento de los hemocultivos es un poco bajo. De hecho, como vamos a ver un poquito más adelante, en neumonías aparentemente clasificadas como leve, no se recomienda realizar de manera rutinaria los hemocultivos. Sin embargo, si tuvieran el recurso, pues no estaría de más hacerlo en su hospital. El rendimiento va de un 40 a un 50% en presencia de pacientes que tengan neumonía y que estén realizando bacteremias. Espérenme, entonces están entrando otras personas. Ok. Ha evolucionado mucho, ahorita bastante. Tenemos al alcance, por lo menos aquí en el Hospital de Infectología, tenemos pruebas de PCR o de amplificación de ácidos nucleicos. Se llama el panel respiratorio. Con una simple prueba, con un hisopo, se toman muestras a nivel de las narinas, o a través de la muestra de secreciones bronquiales que se obtienen a través de una broncoscopía, podemos obtener lo que es resultados de PCR. Se determina el material genético y te da prácticamente el resultado. Es una prueba que se hace a nivel del sistema nervioso central también, evalúa muchos organismos, tanto virus como bacterias, y ya tienes el aislamiento, ya no esperas el tiempo de un cultivo y en menos de 24 horas tú ya tienes la etiología de la probable infección que puedas tener. La procalcitonina en algún inicio ya había tomado mucho auge. De hecho, te permitía poder diferenciar entre una neumonía viral de una neumonía bacteriana. Las neumonías virales se consideraban cuando tenían un valor de procalcitonina de microgramos por litro menor de 1, y cuando era mayor de 0.25, pues podría ser determinar la etiología. También la proteína C reactiva, que es un marcador inflamatorio, que es una proteína que se liga en respuesta a un proceso inflamatorio. Cuando eran valores arriba de 30, también te podría apoyar ante una sospecha bacteriana. Las pruebas de imagen cobran bastante importancia. Algo que comentar es que en los pacientes hospitalizados con neumonías se tiene la tendencia en los hospitales de estarles pidiendo placas. ¿Cuándo me dejará mentir? Les piden placas un día, al día siguiente, y pues prácticamente lo expones a radiación. Igual una tomografía, pedirla pues únicamente que fuera necesario. En los casos de neumopatías intersticiales condicionadas normalmente por neumonías virales como la influenza o en este caso el coronavirus, sí son importantes porque la afectación que generan es un patrón intersticial y te permite ver imágenes de vidrio desfiltrado, que es normalmente la principal característica en estas enfermedades por COVID. Sin embargo, no han de estarlas tomando a cada rato. La única indicación de pedir una nueva placa en un paciente hospitalizado es entre evolución hacia la gravedad, no para ver mejoría, ya que los cambios radiográficos que se deben observar persisten más de un mes para que logren corregirse. Entonces, en un paciente hospitalizado por neumonía no le veo algún sentido, si es que no se ha agravado, de pedir un nuevo control radiográfico como para buscar mejoría. Es como algo que normalmente es en el hospital. Bueno, es una escala, normalmente en medicina interna no la usamos, sin embargo en el servicio de urgencias, los urgenciólogos es una forma rápida para poder determinar qué paciente va a meritar estar hospitalizado y qué paciente tiene que estar, puede manejarse de forma ambulatoria. La escala de CURB 65 tiene una buena sensibilidad, sin embargo es un poquito más baja. En medicina interna y en infectología utilizamos el índice de severidad de neumonía, que ahorita vamos a ver un poquito más adelante. La C de confusión, alteración del estado mental, la U de uremia, la R de la frecuencia respiratoria mayor de 30, la presión arterial menos de 90 y 65 años, ¿no? Entonces, si tiene más de 2 puntos de CURB 65, amerita manejo hospitalario. Y si tiene menos de ello, podría considerarse un manejo extrahospitalario, aunque hay algunas cuestiones subjetivas que ahorita vamos a comentar, que sí necesitarían hospitalizarse los pacientes a pesar de tener una puntuación baja de las escalas. Esta que pueden ver acá es el índice de severidad de neumonía, es
PSI. En este caso valora parámetros tanto demográficos, comorbilidades, lo que encontremos en la exploración del paciente y alteraciones bioquímicas que podamos tener. En este caso, pues les da una puntuación, si es mayor de 50 años, si es mujer le resta puntos, si padece comorbilidades le va sumando cada uno de los puntos que se pueden ir viendo allá, si tiene hipotensión le va sumando, si tiene frecuencia cardíaca aumentada, si tiene hipoxemia, hiponatremia, descontrol glicémico. Y al final de cuentas te da estos valores, te da una puntuación. Si tú te obtienes un valor de menos de 70 puntos, en este caso es un riesgo bajo y el manejo puede ser ambulatorio. De 71 a 90 puntos se considera un riesgo bajo igual, que en este caso sería el PSI 2, el primero es PSI 1. Y en este caso puedes manejarlo de forma ambulatoria o considerar hospitalización de acuerdo a otros factores que pudiéramos considerar que no vienen reflejados en la escala. De 91 a 130 puntos es moderado, en este caso ya requiere un manejo hospitalario, tiene que manejarse en hospital, y más de 130 puntos probablemente ya requiera una unidad de cuidados intensivos para su manejo y su tratamiento. Lo que les había comentado, a pesar de que pudiéramos tener un PSI de 2 y un CUR 65 de 1, pueden haber algunos factores que puedan asociarse a que probablemente el paciente requiera manejo hospitalario, complicaciones de la neumonía, que al final de cuentas pudiera presentar un absceso pulmonar, por ejemplo, descompensación, si viene con criterios bajos, que no alcanza una puntuación de la neumonía, pero trae 500 de ameritos. También pacientes pendientes de cuidador, que tienen alguna aplicación neurológica, por ejemplo, que no les permita tener una adecuada elección y que no se garantice la intolerancia al labio oral, que presente vómitos, remesis como uno de los síntomas, problemas psicosociales, que no tenga ayuda, normalmente los pacientes mayores que lo llegan a arrojar al hospital y pues prácticamente si lo mandan a casa, garantizar que probablemente el paciente vaya a morir, o que aquellos pacientes que ya se les dio algún tratamiento, que ya tenían un tratamiento empírico y pues de plano que no haya funcionado y que persistan los síntomas. Lo más importante es identificar a los organismos. Hay ciertas bacterias que nos pueden condicionar de acuerdo a si es una neumonía adquirida en la comunidad. El término de neumonía cuidados en la salud, que actualmente está en desuso, que ya no debe utilizarse, y neumonía nosocomial, ¿no? Y que esta se puede dividir asociada a la ventilación. Considerar la sospecha o la cobertura antimicrobiana que nosotros podamos dar, los principales agentes. Algo que cabe mencionar, que la mayoría de los artículos y las guías, por ejemplo la guía de la ATS y la ITSA, obviamente son estudios que se hicieron en sus poblaciones. Como vamos a ver un poquito más adelante, hubo un estudio donde se comparó el uso de macrólidos, betalactámido macrólido más fluoroquinolona, en donde se demuestra que no hubo inferioridad, que son prácticamente estadísticamente iguales los tres medicamentos, pero su principal agente comentado era el neumococo, y si les preguntan a ustedes, probablemente sea la respuesta que de acuerdo a la literatura encuentren, que la neumonía adquirida de la comunidad, el principal agente es el neumococo. Sin embargo, en población mexicana existe una discrepancia, y en este caso no es el neumococo en México quien más se encuentra circulando, o el responsable de las neumonías adquiridas en la comunidad, sino a Haemophilus influenza. Entonces, el tratamiento de basarnos en guías simplemente son guías. Al final de cuentas, deberíamos individualizar a cada paciente, y lo ideal es que probablemente aislemos a la bacteria que esté condicionando para dar un tratamiento dirigido de acuerdo a los resultados de los Streptococcus pneumoniae, los neumococos, Mycoplasma pneumoniae, Haemophilus influenza, Chlamydia pneumoniae. No descartar la prevalencia de los virus, en este caso también, como vamos a ver en un metaanálisis más adelante, hasta de un 35 a un 50% de las neumonías son virales, y entendiendo que los virus no deben recibir tratamiento antibiótico. Entonces, también deberíamos poder descartarlos. En este caso, en algunas literaturas se menciona como el picornavirus, como el virus más
más común, y en algunas otras el virus sincitial respiratorio, pero les digo, depende de los estudios y el lugar en donde se hicieron. En pacientes hospitalizados, las mismas bacterias que ya habíamos comentado, sumándose Legionella. En este caso es muy importante, es una bacteria que normalmente no pensamos que pudiera ser. Sin embargo, de acuerdo a los factores asociados a la historia del paciente, por eso la historia clínica, preguntar bien en dónde trabaja, a qué se dedica, para poder considerarla y dar un tratamiento de forma adecuada, ya que en este caso los betalactámicos no son una buena opción para la Legionella. En aquellos pacientes que consideramos aspiración, normalmente deberíamos dar cobertura para gérmenes anaerobios. No sé, algún paciente alcohólico que haya tenido eventos de mesis, que llegue por alguna situación de síntomas respiratorios, que podríamos pensar en una neumonía por broncoaspiración, o simplemente en los hospitales, pacientes con alteración neurológica pueden probablemente tener alteraciones, neumonías asociadas a estos gérmenes, y deberíamos dar una cobertura, ya sea con un medicamento que tenga cobertura. Los abscesos pulmonares normalmente se asocian a neumonías por aspiración, por eso el tratamiento de estos neurobios es la clindamicina, ¿no? En este caso los virus respiratorios de la misma forma, y en pacientes en la unidad de cuidados intensivos igual estreptococo, estafilococo aureus, legionela, bacillus gram negativos también, haemophilus influenza, que pueden aislarse en esos lados. Orientar que en este caso pudiéramos encontrar que en un paciente hospitalizado, si es una infección nosocomial, que no es el tema en este momento, pero considerar organismos como Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa o Staphylococcus aureus meticilino resistente. Les pongo una tabla en donde podemos considerarlas de acuerdo a los antecedentes que encontremos de los pacientes, las principales bacterias que podríamos aislar. En este caso, pacientes que tengan alguna enfermedad pulmonaria crónica, considerar pseudomonas. Normalmente los cambios de la arquitectura, la presencia de bronquiectasias, es fácilmente que se puedan colonizar por pseudomonas. Y en este caso es muy importante entender el término inmunización, porque si el paciente está asintomático, si el paciente no tiene ningún síntoma, los pacientes con el POC pueden tener un esputo de forma crónica o tos crónica, y que en ese momento nos entreguen un resultado de un paciente que aparentemente no hay modificaciones de su sintomatología, no se está exacerbado el EPOC. En este caso, pues la escala de Antonisen, para que la revisen, es de exacerbación de EPOC. No nos da una puntuación de 3, que prácticamente no quiere decir que esté infectado. Puede hablarse de una colonización. Se aísle la gente, sí lo tiene, pero no representa una infección, que normalmente en hospitales le dan un cultivo y al rato les están dejando vancomicina, meropeneo, y pues prácticamente estamos usando de forma inadecuada los antibióticos. Abscesos pulmonares, considerar MRSA, anaerobios, como les había comentado. En convivencia con animales, considerar también hongos, histoplasma capsulatum, que también puede ser una neumonía. O en pacientes con VIH, que es un grupo especial, que generalmente van a ser organismos oportunistas, como Pneumocystis jirovecii, que es una de las principales afectaciones que encontramos en estos pacientes cuando tienen un recuento de CD4 menor de 200, y que para eso tiene que garantizar profilaxis. Acá en México, algo que deberíamos considerar es que somos uno de los países con mayor prevalencia de Mycobacterium tuberculosis. Entonces, no descartar que esa probable tosecita crónica que tenga o síntomas de una neumonía sea asociada a tuberculosis. Ya hay alguna presentación, hay un síndrome que se llama síndrome de Landowski, que es una manifestación de choque grave asociado a Mycobacterium tuberculosis. Es una presentación un poco frecuente. De la misma forma, usuarios de drogas intravenosas, considerar otro tipo de agentes, en este caso gram positivos, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, gérmenes anaerobios. Entonces, de acuerdo a la etiología, al contexto del paciente, por eso la importancia de hacer una adecuada historia clínica para poder considerar la cobertura antimicrobiana que nosotros vamos a utilizar. En este caso, vamos a revisar la última actualización en una tabla que está casi al final de la plática, pero de forma rápida, las herramientas que deberíamos utilizar para neumonía adquirida en la comunidad.
que son los beta-lactámicos, que en este caso se incluyen las penicilinas, las cefalosporinas, los medicamentos que están unidos a inhibidores, que en este caso piperacilina tazobactam, ampicilina sulbactam, y aquellos que son los carbapenémicos que entran dentro del grupo de beta-lactámicos, son una buena opción para el tratamiento de las neumonías. El manejo ambulatorio, en las guías americanas se recomienda la monoterapia con macrólidos. En los cambios en la última actualización del 2019, la monoterapia de macrólidos ya no es una buena opción debido a la alta resistencia a macrólidos, pero como les comento, ya no la recomiendan en la guía americana, pero va a depender de la prevalencia que tengamos de resistencia a macrólidos encontrada en México y pues, prácticamente no tengamos estudios. Entonces, utilizar acitromicina, utilizar claritromicina, pues eritromicina puede ser una opción. Se puede manejar también doxiciclina, sin embargo, igual tener algunas consideraciones en cuanto a los efectos adversos. Y en aquellos pacientes que ya tengan alguna sintomatología, que tengan el cuadro de neumonía, que se pueda manejar de forma hospitalaria de acuerdo a las escalas, pero que tengan comorbilidades, siempre se recomienda la asociación de dos medicamentos, es decir, un paciente diabético con un CUR de 1, con un PSI de 1, entonces podemos dejarlo ir a casa, pero como ya es un paciente diabético, siempre se recomienda utilizar una combinación, que en este caso beta-lactámico más macrólido es una buena opción de las cuales tenemos. Quinolona respiratoria, híjoles, las quinolonas igual son buenos medicamentos, pero que actualmente se han usado de forma indiscriminada y se han incrementado las tasas de resistencia de las quinolonas en este caso, y también conocer, ¿no? Conocer cada uno de los fármacos. No vamos a utilizar, por ejemplo, alguna quinolona que no tiene tanto espectro respiratorio, en este caso las más recomendadas a nivel pulmonar para neumonías, que es el levofloxacino y el moxifloxacino, que podríamos utilizar. Las guías británicas que recomiendan únicamente amoxicilina, otras te recomiendan ya sea un macrólido o tetraciclina, y las guías europeas te pueden recomendar amoxicilina, macrólido o alguna quinolona respiratoria si es que presenta alguna comorbilidad. Es importante también que consideren los efectos secundarios de los medicamentos. La mayoría de las quinolonas tienen alteraciones en la glicemia, es decir, si es un paciente que por sí está mal controlado de su diabetes y utilizamos como primera opción el levofloxacino, por ejemplo, que es uno de los fármacos que más se asocia a disglicemias, al rato vamos a tener mayor descontrol de tratamiento. Y que también no es recomendable en México utilizar las quinolonas por la prevalencia que les había comentado de tuberculosis, debido a que hay una tasa alta de micobacterium de tuberculosis y forma parte de la segunda línea de tratamiento. Entonces, quemar una quinolona tampoco. Y algo que debemos saber o conocer también es que si el paciente ya fue con algún otro médico, no es hablar más de los médicos, pero quienes no tienen mucha experiencia dejan medicamentos a diestra y siniestra, ¿no? De forma, no digo que esté mal trabajar en unos similares, pero la forma que les dejan tratamiento de ceftaxona 1 gramo, ya les están dejando el dexametasona porque creyeron en estudio recovery en condición respiratoria. Posición 90 días previos a una quinolona, ya no debemos usar una quinolona y debemos asumir que ya se generó una resistencia al tratamiento. Entonces, también tener esas consideraciones, ¿no? Como les había comentado, en este estudio es del New England Journal of Medicine, se habla del tratamiento mejor. ¿Qué es lo mejor que le podríamos dar a un paciente con una neumonía adquirida en la comunidad? Si le doy nada más un beta-lactámido, o le doy una quinolona, si le doy un beta-lactámido más macrólido. Este estudio fue bastante importante, de hecho en el 2015 no había alguna actualización, era un tema de los que se hablaban, la neumonía. Creo que el ATS y la ITS era del 2007 y la última actualización apenas reciente, pasaron más de 12 años para que hubiera una actualización de un tema de bastante importancia. Este estudio nos habla de que no hay
superioridad ni inferioridad entre un esquema u otro. Cualquiera de lo que nosotros usemos no es mejor uno que otro. En el estudio, ya revisando la metodología, sí te habla un poquito más de que hay una ventaja sobre las quinolonas, pero obviamente tienen que estudiarse, tener un análisis crítico de la literatura y ver si el estudio tiene una adecuada validez interna y posteriormente ver si podemos traspolarla, es decir, hablar de una validez externa. El resultado también de este estudio no aleatorizado, el resultado prácticamente no hay inferioridad, monoterapia de betalactámico o macrolide con betalactámico, que sirvieron de estudios para poder formular la guía. Entonces, de forma rápida, un paciente con una neumonía adquirida en la comunidad, que de acuerdo a las escalas y al juicio clínico que tengamos nosotros determinamos la gravedad, si es un paciente de bajo riesgo, es decir, que tenga una puntuación de 1, 2 o 3 del grupo de PSI o de CURP 65, o sea, de 0 a 1, podemos dar un manejo ambulatorio y considerar las razones sociales que ya habíamos comentado y ver los antibióticos. En este caso, se prefiere pacientes en monoterapia, pero si no tienen comorbilidades. Si hay comorbilidades, siempre utilizar la combinación para poder hacer sinergia de los medicamentos. En riesgo moderado, en este caso, con una puntuación del CURP mayor de 2, que tengan un PSI ya en el grupo 4 o 5, que ameriten un manejo intrahospitalario, pero no en la unidad de cuidados intensivos. En este caso, se recomienda realizar pruebas de detección biológica para poder determinar el antibiótico que podamos utilizar. Podemos utilizar de la misma forma combinación o quinolonas. En este punto es muy importante mencionar, y que ahorita vamos a tocar un poquito más adelante, que debemos desescalar los antibióticos. Es decir, si tengo un paciente que llegó con criterios de estar hospitalizado, que requería oxígeno, que le inicié un monobactámico, en este caso piperacillina tazobactam, pero lleva 3 días y tiene una buena respuesta, cumple criterios de resolución de neumonía, y voy a completar un esquema normalmente a 7 días, que también eso es un poco disputa con los esquemas ultracortos que ahorita vamos a comentar. Podemos desescalarlo, no es necesario mantenerlo hospitalizado. Es decir, que si yo le doy piperacillina tazobactam, 3 días hospitalizado, lo doy de alta y termine el esquema en casa con amoxicilina y clavulanato, es perfectamente aceptable. Entonces, para considerar ello, pacientes de altos riesgos, que ya están en los últimos grupos de la PCI, que tengan ya prácticamente 4 o 5 puntos de los criterios de CUR, que americen admisión hospitalaria y manejo en la unidad de cuidados intensivos de la misma forma. Se tienen que hacer las pruebas microbiológicas para aislar a la gente, y en este caso es la única justificación. Si el paciente está grave, está chocado, requiere ventilación mecánica, en este caso sí tendríamos que darle antibióticos con una amplia cobertura. Se puede estar justificado, pero siempre y cuando de las 48 horas que ya tengamos resultados previos de un estudio de microbiología, un cultivo, por ejemplo, ya tendríamos que realizar desescalar el medicamento, es decir, individualizar el tratamiento. No es meropenem, vancomicina, como van a ver en sus hospitales, que el uso indiscriminado, y al rato el problema de resistencia bacteriana nos está alcanzando. De hecho, para el 2050 se espera que la resistencia bacteriana ocupe el primer lugar en la mortalidad. Entonces, para que no usen los mecanismos de resistencia de las bacterias y los mecanismos que ya existen, a la velocidad que se generan nuevos medicamentos es abrumante. Una bacteria puede desarrollar en meses un mecanismo de resistencia, y medicamentos nuevos hasta el año 2000 habrán como unos 8, 7 nada más a partir del 2000. Entonces no tenemos medicamentos nuevos para tener uso racionado. Esto es muy importante, de hecho es la regla de oro en la neumonía, el inicio temprano del antibiótico. Antes de las 4 a 6 horas ya debemos estar iniciando un tratamiento antibiótico, porque va relacionado a la mortalidad. Ya ni se diga en pacientes que están en un estado de choque séptico, en donde por cada hora hay un incremento de la mortalidad de forma exponencial. Y eso es la única, de todos los tratamientos que se han determinado, la única variable que sí se asocia a mayor sobrevida, ¿no? En todos los demás medicamentos que usamos para pacientes con choque séptico, pues nada sirve. En relación a la duración, normalmente son esquemas de 5 a 7 días. Hay que individualizar un poquito también.
algo que está en moda acá en infectología, y se han descrito casos de esquemas ultracortos, manejo de 3 días de antibiótico, manejo de 5 días de antibiótico. En este caso podrían ser una buena opción y ya no consideras que más que largos. Ha habido muchos estudios en los cuales no se ve que haya diferencia entre esquemas de 14 días y esquemas de 7 días o 5 días, ¿no? Ya cuando estén en su hospital de forma chusca, no sé, aquellos que tengan, todas las especialidades son buenas, pero algo que deberían aprender bien ahorita y que no se les olvide cuando ya sean especialistas, si es que les gusta una de las ramas quirúrgicas, en este caso a pacientes de traumatología y ortopedia que están con 23 días de meropenem, no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, en este estudio habla de la evidencia de la mejoría que mejora la sobrevida en las primeras 4 horas en una neumonía adquirida en la comunidad cuando se inicia de forma temprana. Y en este estudio, igual para que si lo quieren revisar, habla también de la eficacia de cursos cortos de antibiótico, los regímenes cortos. Es un metaanálisis bastante interesante. Volviendo, nada más para que quede un poquito claro, un nuevo caso clínico es un paciente mayor, igual que acude desorientado en tiempo y espacio, adecuada hidratación, ingurgitación, tiene estertores capitantes basales, un abdomen depresible, la peristalsis normal, una frecuencia respiratoria de 32, temperatura de 38, altura de 85%, al aire ambiente. Tiene datos de dificultad clínicos, presencia de tiraje intercostal, disociación tóraco-abdominal, matidez basal derecha con aumento de la transmisión de la voz. Tiene 70 años, él es diabético, hipertenso y tiene dislipidemias, ¿no? Inició su padecimiento hace 4 días con presencia de tos, con expectoración, color amarilla y la presencia de fiebre y alteración del estado de alerta. En este caso, de la misma forma, es un paciente que tiene por las comorbilidades y de acuerdo a la puntuación de las escalas, requiere un manejo hospitalario. Valdría la pena que hicieran el ejercicio, igual ya me pongo de acuerdo con Juan por si gustan la presentación. En este caso, una opción podría ser piperacina tazobactam intravenoso cada 6 horas en monoterapia. Este medicamento tiene buena cobertura y ahorita pues también está muy de moda. Uno de los medicamentos de Pfizer es la ceftazimab con avibactam. La molécula del inhibidor es bastante buena y de hecho está para Klebsiella KPC, que son mecanismos de resistencia. Es decir, que pueden tener resistencia a carbapenémicos y que puedan ser sensibles a la ceftazimab avibactam. Acitromicina también en este caso se recomienda como monoterapia. Algo que es importante entender que si el organismo tiene sensibilidad, a pesar de que está hospitalizado, a pesar de que está grave, no en relación a la verdad, si la bacteria es sensible, el medicamento, por más que sea una penicilina simple, va a servir para la bacteria, independientemente del estado de gravedad que pueda tener el paciente. Por eso es importante poder desescalar. Una quinolona respiratoria, levofloxacino 750 miligramos intravenosos en monoterapia igual, o la ceftriaxona, 1 gramo cada 24, más doxiciclina también es un buen esquema de tratamiento. En los pacientes hospitalizados, la llave del tratamiento es la terapia apropiada para cobertura de bacterias hospitalarias. En este caso, Streptococcus pneumoniae, bacterias típicas como Mycoplasma, Clamidófila y Legionella. En este caso, la Legionella es el tratamiento de elección, son las quinolonas, ¿no? La Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas y la Americana de Tórax, igual en este caso se recomiendan las quinolonas respiratorias, levofloxacino y moxifloxacino. Y como tratamiento alternativo, pues la combinación de lo que habíamos comentado, una cefalosporina de segunda o tercera generación más un macrólido. El mejor resultado de los macrólidos puede ser identificado por el bactericida, monomoduladores que pudieran tener. Eso es algo bastante importante y curioso para que puedan revisar. De 8 estudios observacionales, una muestra de estudio de 1.188 a 24.780, encontraron que un beta-lactámico más macrólido se asoció con una reducción relativa del 26 al 68% en la mortalidad a corto plazo. Y 3 estudios observacionales informaron que la monoterapia con fluoroquinolona se asoció con una relación relativa del 30 al 43%
en la mortalidad en comparación con la monoterapia con beta-lactamasa. Entonces, hay estudios bastante amplios, pero siguen siendo las opciones recomendadas por la guía. ¿En qué tiempo debe administrarse el antibiótico? Las guías indican que el tratamiento debe iniciarse en las primeras 4 horas y evite tener en consideración también los efectos secundarios. En este caso, las quinolonas se asocian mucho a lo que se llama una infección condicionada por Clostridium difficile, la colitis pseudomembranosa, pacientes que están hospitalizados, que ya les dieron antibiótico extrahospitalario, que los hospitalizan, que les vuelven a dar antibiótico y que de la nada chocan cuando había presentado poca mejoría, incremento de leucocitos, empieza con diarreas, pues hay que considerar ello, ¿no? Y también para la elección del tratamiento. Y la duración, pues ya lo que les habían comentado, que pueden haber variación en cuanto a los esquemas. Esquemas largos no, esquemas cortos sí, 5 o 7 días. De la misma forma, 8 estudios observacionales, los más 4 grandes en la población, la muestra ahí me comentaba, se encontró que la iniciación de antibióticos dentro de las primeras 4 o 8 horas de la llegada al hospital se asoció con una reducción relativa del 5 al 43% de la mortalidad. Por eso se estableció como regla de oro iniciar de forma temprana el antibiótico. Y lo que les comentaba, deben administrarse antibióticos dentro de la primera hora después del inicio cuando el paciente está chocado de la hipotensión. En sepsis, en choque séptico, el único parámetro que ayuda a la sobrevida de los pacientes es el inicio temprano de antibióticos. Y en este caso, por cada hora que se incremente, hay un incremento en relación a un incremento en cuestión de la mortalidad, y es de forma exponencial. En este caso también deberíamos considerar factores de riesgo para resistencia a beta-lactamasa, aquellos pacientes mayores de 65 años que están expuestos a múltiples antibióticos, que no debería ser así, a quienes ya tuvieron una terapia o quien tienen tratamiento con terapia con beta-lactamasa o macrolídeos o quinolona en los últimos 3 a 6 meses, pacientes que tienen uso crónico, como los pacientes con bronquiectasias que utilizan los macrólidos como profilaxis para poder evitar que desarrollen una neumonía, pues no sería una opción, ¿no? No de entrada. Si ya tuvo exposición a un antibiótico, debemos sospechar una resistencia y considerar la opción terapéutica. Pacientes con alcoholismo, pacientes con alguna otra comorbilidad médica y pacientes que tengan alguna enfermedad o que estén utilizando terapia inmunosupresora, normalmente aquellos que son sometidos a trasplantes que requieren un tratamiento inmunosupresor. Para ello, deberíamos considerar que tengan resistencia a beta-lactamasa. En neumonías nosocomiales, igual, aunque ya ha habido un cambio, de hecho se han descrito ya un buen de casos de pseudomonas adquiridas en la comunidad. No es lo común, normalmente la pseudomonas se considera que es prácticamente hospitalario y es una de las bacterias como que más reconocidas por los infectólogos porque contiene muchos mecanismos de resistencia, desde cierres de porina, modificación del sitio de unión, desde bombas de flujo, que son una de las principales características. Y algo importante que si nosotros consideramos que son unas pseudomonas o de acuerdo a nuestra prevalencia de la bacteria, de las pseudomonas en las neumonías de nuestro hospital, de considerar el tratamiento que podríamos utilizar. En este caso, algo curioso es que si ustedes revisan las guías Sanford, las guías de antibióticos, igual es una opción que les recomiendo que tengan, en todos los, si justamente señalan los fármacos que tienen actividad antipseudomónica, a los fármacos que son que se utilizan de forma convencional, la dosis requieren una mayor, la dosis para antiseudomónica es mucho más alta que la dosis que normalmente utilizamos para otras bacterias, y esto se debe a sus mecanismos de resistencia. De forma a ver un ejemplo, las bacterias contienen bombas de flujo. Entonces, aquellos medicamentos que requieren llegar a un sitio, ya sea a través de la DNA girasa, que es el sitio de acción de las quinolonas, requieren llegar a su sitio de acción, pues tienen que atravesar toda la pared celular y la membrana plasmática. Y en este caso, las bombas de flujo, una vez que el medicamento se introduce a través de las bombas, es enviado nuevamente al exterior y nos quita la opción. Por eso las dosis que se utilizan para pseudomonas son mucho más amplias que las dosis convencionales. Las opciones, todos los fármacos que ven ahí comentados son fármacos antipseudomónicos.
Entonces, ciprofloxacino 400 cada 8 horas es por lo que les acabo de comentar, por los mecanismos de resistencia que requieren saturar las bombas para que el mecanismo llegue a su sitio de acción. Otra consideración especial es el Staphylococcus aureus meticilino resistente. La meticilina es un antibiótico y es un antibiótico de aproximación. Todos los discos que utilizamos para realizar los antibiogramas en las bacterias gram positivas, el fármaco de aproximación sería la meticilina, la oxacilina, la dicloxacilina, que son penicilinas semisintéticas. Y este cobra gran importancia porque uno de los mecanismos que tiene de resistencia a los Staphylococcus aureus es a través de un gen que se llama MECA. Ese gen modifica el sitio de unión de los medicamentos. Los beta-lactámicos actúan a nivel de la pared celular, entonces si hay una modificación de la MECA, va a producir una expresión del gen MECA, va a producir una modificación de la penicilina fijadora, de la proteína fijadora de penicilinas, de una PBP a una PBP2A, se mueve completamente la conformación y ninguno de los betalactámicos, sea meropenem, por ejemplo, va a servir para Staphylococcus aureus MRSA. Y de la misma forma, para considerar de primera opción dar cobertura con vancomicina, que es lo que normalmente utilizan los intensivistas, igual muchos de los médicos mero banco, que es la combinación como que más fuerte. En este caso, pues es por lo que les comento, ¿no? Debería conocerse la prevalencia en el hospital de Staphylococcus aureus meticilino resistente para considerar la cobertura con este medicamento. Si es una cobertura menos del 20% para MERS y menos del 10% para Pseudomonas, en este caso no está considerado dar tratamiento para cubrir esas bacterias. Linezolid es otro fármaco que utilizamos para Staphylococcus aureus meticilino resistente, y aquí hay algo muy importante y que ustedes deben conocer de forma adecuada. El linezolid es un fármaco bacteriostático y la vancomicina es un fármaco bactericida. Sin embargo, hay estudios en donde comparan para neumonías por MRSA, comparan vancomicina con linezolid, y de acuerdo a los estudios es mucho mejor dar linezolid en neumonías, no así en otras infecciones por MRSA como endocarditis, por ejemplo. Bueno, en este caso el linezolid tiene una mayor penetración a nivel pulmonar, mucho más que la vancomicina, lo que lo hace superior para el tratamiento de MRSA, entonces para tener esa consideración. Esquemas antibióticos que podemos utilizar en pacientes hospitalizados o en pacientes en UCI, pues los hay descritos, ¿no? Ya creo que es un poco repetitivo, e igual podría estar en UCI y únicamente dar tratamiento con ceftriaxona, ¿no? Entonces, o darle con claritromicina, podrá estar intubado. Si es la bacteria y es sensible, les repito, puedes utilizar el antibiótico. Lo que les había comentado, uno de los recursos que se utilizaba previamente era la procalcitonina, que es un precursor de la calcitonina formada en la tiroides. En este caso, pacientes que se encuentran clínicamente estables, que tienen una concentración de procalcitonina menos de 0.25 microgramos por litro, es una indicación para poder descontinuar los antibióticos. De hecho, se establecía que tomaras una procalcitonina inicial, una procalcitonina al tercer día y una al quinto día. Si la concentración era menor de 0.25, podrías con toda seguridad descartar o ya suspender el tratamiento antimicrobiano. Pero pues esto va en relación a los recursos que hay en el hospital, ¿no? Igual es un poco complicado tener una sola determinación, que de menos que hagamos una curva de procalcitonina o de PCR para poder dirigirnos a terapia antimicrobiana. Concentraciones de menos de 0.1 microgramos llevó a una fuerte recomendación de suspender los antibióticos, ¿no? Mucho más bajo. Y entonces para ello utilizamos la procalcitonina. En uno de los cambios que hay en la nueva guía, que ya les voy a poner en la tabla final, en donde si teníamos procalcitoninas bajas que podrían sugerir que no estuviera con una infección bacteriana, pero teníamos una clínica, una imagen radiográfica muy sugestiva de una neumonía, dale antibiótico. Estos son uno de los cambios que hay. A pesar de que tengas una proca baja que diga no des antibiótico, si el juicio clínico y la imagen que tengamos del paciente es muy sugestiva de una neumonía, pues tendríamos que darle tratamiento antibiótico. Esto es muy importante para organismos para Streptococcus pneumoniae no resistente a la penicilina.
MIC significa concentración mínima inhibitoria y de acuerdo hay que establecer el punto de sensibilidad que tiene cada una de las bacterias para poder ver si con una MIC de 8 todavía se reporta como sensible y utilizarlo como opción. Si la bacteria es sensible, sea amoxicilina y el paciente esté chocado, el tratamiento debe responder. Hemófilos influenza no productor de beta-lactamasa, la principal opción puede ser amoxicilina, les había dicho. Si es productor de beta-lactamasa, podríamos utilizar una cefalosporina de segunda o tercera generación o un beta-lactámico asociado a un inhibidor, que en este caso amoxiclav. Para micoplasma y clamidia, macrólido, normalmente van a escuchar algo que se llama neumonías atípicas, que es lo que se escucha normalmente por el COVID. Atípico no quiere decir que tengan un cuadro diferente clínico, porque así se sobreentiende, es uno de los principales errores, sino atípico te habla que es condicionado por un agente poco frecuente, es decir, que pueda ser por micoplasma o por clamidia, son neumonías poco frecuentes y por eso son neumonías atípicas y esas serían las opciones de tratamiento. Pseudomonas aeruginosa, algo que también es algo común y otro de los errores que también vale la pena que se los mencione, es que, por ejemplo, que tengamos un resultado de cultivo de secreción bronquial, que reporten una Pseudomonas aeruginosa y que me reporten sensibilidad a amicacina para una neumonía. Entonces, y obviamente, pues yo le voy a dar tratamiento con amicacina, ¿no? Combinada con otro medicamento, no sé, ceftriaxona más amicacina. Pero en este caso no es lo recomendado y para eso tienen que conocer la penetración que tienen los fármacos, hablar de farmacocinética, hablar de la penetración que tiene a nivel pulmonar. Entonces, para neumonías por pseudomonas, a pesar de que el cultivo reporte sensibilidad, no se debe dar aminoglucósidos debido a que la concentración que se alcanza a nivel pulmonar está así de cero. Por eso una de las opciones, y hay muchos estudios que utilizan, por ejemplo, dobramicina, que es un aminoglucósido, de forma inhalada, para tratamiento de neumonías por agentes a los cuales son sensibles, entonces podría ser muy buena opción. Pero, por ejemplo, para endocarditis, ahí sí tenemos que hacer sinergia, normalmente la hacemos con un aminoglucósido. De hecho, los esquemas de vancomicacina son los más recomendables. Esto es algo importante, lo que les comentaba, pacientes que no voy a dejar a mi paciente que complete 10 días, 7 días de tratamiento intravenoso y para eso le voy a dar de alta. Si el paciente tiene mejoría y cumple con cualquiera de los siguientes criterios, podríamos considerar desescalar el antibiótico a un medicamento oral. Es decir, si tenía meropenem, le podemos dejar amoxiclav sin ningún problema. O podemos utilizar una quinolona oral, igual de la misma forma. En ausencia de confusión mental, capacidad para tomar los medicamentos orales, ausencia de fiebre, que no haya datos que haya estabilidad hemodinámica, una frecuencia cardíaca baja, menos de 100, con una presión arterial más de 90, menos de 25 respiraciones por minuto y que tenga saturaciones como las que están ahí comentadas, que nos habla de que hay una respuesta clínica hacia la mejoría, podemos de forma segura mandar a su paciente a casa sin que se quede todo el tiempo a completar un esquema. Esto es de la ATS y la ITSA, los criterios de severidad de una neumonía grave, esa es pregunta que les pueden hacer, con un criterio, dos criterios mayores, un criterio mayor y 3 menores, o 3 menores, podemos establecer una neumonía grave. Criterios mayores, nada más para comentarlos, aquellos quienes requieran ventilación mecánica invasiva y aquellos quienes tienen choque séptico o que tengan necesidad de vasopresores, son pacientes a quienes se les considera una neumonía grave y si está justificado darles un antimicrobiano de cobertura amplia en lo que tenemos resultados de cultivos, pero obviamente que no se les pase a realizar cultivos. Tratamientos en la unidad de cuidados intensivos, igual, beta-lactámicos, como les he comentado, podrá ser una ceftriaxona y estar en la terapia y no necesariamente darles meropenem, fluoroquinolona con actividad para neumococo y valorar el riesgo del tratamiento intravenoso. Igual los esquemas comentados en UCI pues pueden ser cualquiera de ellos, ya los habíamos tocado. Bueno, creo que ese caso lo vamos a pasar un poquito por cuestiones de tiempo. Otro de los
de forma rápida creo que vamos a tocar este tema, que es la neumonía adquirida en la comunidad de forma viral. Los virus respiratorios se van a detectar hasta en un 15 a 54% en los adultos hospitalizados por TAC. Es decir, casi la mitad, un volado al aire que puede ser una infección bacteriana o una infección tipo viral. Y esto va mucho en relación al contexto clínico. Normalmente pacientes con fiebre súbita, con dolor muscular, ataque al estado general, pero con una fiebre muy alta y inicio súbito deberíamos considerar influenza, ¿no? Dentro de los más comunes, virus de influenza A y B, para influenza 1, 2, 3 y 4, virus sincitial respiratorio, adenovirus, rinovirus, coronavirus, que actualmente está de moda, metapneumovirus humano, rocavirus, que son de las neumonías que normalmente los agentes más comunes. Entre los poco comunes, neumonías por citomegalovirus, que se presentan principalmente en pacientes con VIH, neumonías por Epstein-Barr, sarampión, varicela zoster, enterovirus, parachovirus, que son muy poco comunes de poder considerarlos. Este igual es un metaanálisis en los cuales se determinó la presencia de cualquier bacteria, cualquier virus, en cada uno de los estudios que están ahí se señalan. El virus de la gripe se encontró de forma baja en los estudios, está en un 4%, a un 8%. Y en cualquier virus, pues sí llega a ser las medianas hasta 34, 32%, dependiendo de cada uno de los estudios. Entonces, sí es algo que considerar como opción, ¿no? Sin embargo, también existen coinfecciones. De hecho, en la pandemia del 2009 de influenza H1N1, la principal causa de mortalidad de los pacientes no fue por la propia influenza, sino fue por las coinfecciones encontradas, que en este caso fue por Staphylococcus meticilino resistente, quienes se aislaron en los pacientes que habían llegado a fallecer. El virus de la influenza se clasifica en A, B, C y D. Sin embargo, C y D son grupos que no afectan a humanos, por lo que los virus, los que cobran importancia, son A y B. Y la nomenclatura que se les da de H1N1, H7N3, H16N4, pues va en relación a las proteínas que tienen a nivel de su membrana y que va a generar que son las hemaglutininas, que es la H, en este caso son 16 hemaglutininas y 9 neuraminidasas, que son proteínas que tienen alguna importancia en el ciclo vital de la influenza. Esta se va a presentar en brotes y epidemias. El R0, que es el índice de transmisibilidad de la influenza, es un poco mayor que el del COVID. Sin embargo, el R0 del COVID está en 2.4. Es decir, que una persona tiene la capacidad de contagiar a 2.4 personas en su entorno. La influenza es mucho más. En este caso, el virus de la influenza, al igual que el COVID, ameritan medidas de aislamiento respiratorio. Por eso el uso del N95. Generalmente son infecciones que se llegan a presentar y que debemos considerarlas y reconocerlas de forma inmediata. Lo ideal es que todos tuviéramos un PCR para poder aislarlo. Fiebre, dolor de cabeza, mialgias, malestar general, tos no productiva, dolor de garganta y descarga nasal, son síntomas que mayormente se llegan a presentar y se asocia con una mayor morbilidad y mortalidad en ciertas poblaciones de alto riesgo. Por eso la importancia que cobra la vacunación. Por eso los grupos mayores de 65 años, en su interrogatorio de la historia clínica, debería preguntarse si tienen vacuna para influenza o para neumococo. En mayores de 65 años que tengan comorbilidades, inmunosupresión, embarazo y puerperio, obesidad mórbida, pues son pacientes que les va a ir con un peor pronóstico. De hecho, es lo que estamos viendo en la contingencia ahorita por COVID. Cabe mencionar que no hay como alguna regla. Hemos visto pacientes jóvenes sin ninguna comorbilidad que tengan cuadros muy severos, pero sí de entrada pacientes mayores que sean diabéticos, hipertensos, obesos, que tengan embarazo. El mismo embarazo se considera un estado de inmunodeficiencia, un estado de inmunosupresión, en el cual se ha visto que el aclaramiento viral tarda más, es decir, que tarda más en eliminar el virus. Por eso en pacientes embarazadas con COVID, el aislamiento que se les recomienda no es de 14 días como se les da a todos los pacientes, sino se extiende hasta 3 semanas. 21 días en caso de que tengan una embarazada con COVID, deben mantenerse de forma
¿Por qué tarda más en el aclaramiento? Por todas las modificaciones que hay en relación al embarazo. Los síntomas, determinar o poder diferenciar una neumonía bacteriana o viral por síntomas es muy poco inespecífico. Podremos tener todo el derecho de poder equivocarnos. Sin embargo, sí te da como que la orientación, ¿no? Da fácil, está enfermo algún familiar, de forma rápida en el desarrollo del periodo de incubación, que es muy corto. Inició con fiebre súbita, ayer estaba bien, inicié con fiebre de 38, considerada influenza. Y si hay disnea, pues con mucho más razón. La sospecha clínica debe ser elevada cuando los síntomas persisten y aumentan en lugar de resolver en un paciente con influenza aguda. Y es muy importante poder reconocerlo, porque el tratamiento, como vamos a ver en este caso, hay dos tipos. Uno ya en desuso, que son los amantanos, y los otros que son los inhibidores de la neuraminidasa, como es el oseltamivir, samimivir, peramivir o el favipiravir, que son medicamentos que para que funcionen en la influenza tienen que darse dentro de las primeras 48 horas del inicio del cuadro. Arriba de las 48 horas no se ha visto que tenga mejoría utilizar ya el medicamento. Entonces, antes de las 48 horas, si estamos teniendo la sospecha, hay que dar el tratamiento, el Tamiflu, ¿no? La presentación clínica es la exacerbación de la fiebre y los síntomas respiratorios después de una mejoría inicial en los síntomas de influenza aguda. Y normalmente se asocia, como les había comentado, a coinfecciones, que valdría la pena y ver igual ahorita en COVID, realizar los PCRs del panel respiratorio de neumonías en pacientes con COVID para ver si los pacientes que evolucionan grave en realidad solo sea por puro COVID o en realidad es porque tengan alguna coinfección, cosa que no estamos haciendo y que sería un protocolo de investigación bastante importante. En las neumonías mixtas, como les había considerar agentes bacterianos que suelen estar presentes en el esputo. Uno de los mejores recursos más sencillos y mucho más baratos que podemos tener en un paciente con neumonía, siempre y cuando tenemos la muestra de esputo y le hacemos una tinción de Gram, nos da como un embudo, ¿no? Nos disminuye la capacidad, no le voy a dejar mero banco. El paciente está grave, le hago una tinción de Gram y es Gram positivo, le dejo cobertura para Gram positivo. Si es Gram negativo, para Gram negativos. No dejarle muchos medicamentos que tienen muchos efectos y que a veces todos le echamos la culpa a la sepsis, ¿no? Y en realidad es el medicamento. Por ejemplo, el Linezolid es un fármaco que asocia trombocitopenia. Es el recuento plaquetario de los pacientes, 120, 100, 70, 50 mil. Y como está descrito que la sepsis causa trombocitopenia, se la atribuimos a que es por el medicamento y no es por efecto secundario del medicamento, del Linezolid. Infiltrados pulmonares, igual incluyendo consolidaciones, pueden observarse mediante radiografía de tórax. El cuadro es muy difícil, en neumonías virales se prefiere la tomografía de alta resolución, atacar, en este caso por los cambios que ya hemos visto. Adamantanos, amantadina y rimantidina están en desuso, ya no es una opción. Los inhibidores de la neuraminidasa. En la pandemia del 2009, de hecho, hubo una mala, igual que está pasando en COVID, mala situación en cuanto a los sistemas de salud, que se dio muy tarde el medicamento y al final de cuentas se encontraron cepas de influenza H1N1 que tenían un gen resistente al oseltamivir. A pesar del tratamiento iba a colapsar y fue lo que sucedió. Hubo una gran alta mortalidad, pero sorprendentemente pues, no se compara con COVID, ¿no? Algunos hablan que la tasa de letalidad de la influenza es mucho más alta que el COVID, pero por lo menos de forma, desde mi simple punto de vista, sí estamos en bastante problema. Por lo menos en la influenza teníamos tratamiento, en este COVID no hay tratamiento. Esa es otra plática que valdría la pena que tuvieran. El oseltamivir y el samivir se estudiaron inicialmente en ensayos controlados aleatorizados entre adultos con influenza sin complicaciones y demostraron que el tiempo para la resolución de los síntomas era de 1.25 días cuando los inhibidores de la neuraminidasa se iniciaron dentro de las 48 horas de inicio del tratamiento. Entonces, igual iniciarse antes de las 48 horas, ¿no? Hacer hincapié en ello. Pocos pacientes con factores de riesgo de complicaciones fueron matriculados en los estudios, no demostraron reducciones en la presentación de neumonía. Este es otro estudio igual que habla sobre la reducción de la mortalidad con el uso de los inhibidores de neuraminidasa.
disminuye días de estancia, disminuye mortalidad. Oseltamivir son la dosis de 150 miligramos, 75 miligramos cada 12 horas, o puede ser de 150 miligramos cada 12 horas, de acuerdo a la severidad. Y el Zanamivir es un medicamento que se aplica por vía nasal, es intranasal, y se recomiendan 2 inhalaciones. La elección de los antibióticos debe ser guiada de acuerdo a la extensión de Gram y cultivo de esputo, como les había comentado. Si la etiología no está clara, antibióticos empíricos que cubran lo más frecuente, en este caso leer bibliografía de otros países, pues es lo único que tenemos, ¿no? Estamos muy rezagados en México para poder tener este tipo de información y poder garantizar que sí vaya a dar una cobertura para Haemophilus influenza, como les comentaba, sí. En los pocos estudios que hay se ha visto mayor prevalencia de Haemophilus influenza que neumococo. Una cefalosporina de tercera generación o quinolona de amplio espectro como acomicina ante sospecha de Staph aureus también podría ser una opción. Luego, bueno, de forma rápida, se han querido meter medicamentos nuevos, esto es lo que nos está pasando ahorita con COVID. Las estatinas son excelentes medicamentos, sin embargo, por sus efectos pleiotrópicos de las estatinas, ¿no? Disminuyen, funcionan como antiinflamatorios, y pues en todos lados las han querido meter. En este caso ya está en COVID también, de hecho les damos estatina para atorvastatina, dosis de 40 miligramos, pero como en el IMSS no manejan atorvastatina de primera entrada, les damos pravastatina que prácticamente no sirve, ¿no? Entonces, hay estudios que hablan de estatinas en neumonía adquirida en la comunidad. Un estudio de 3.043 pacientes hospitalizados con infección de influenza estacional confirmaron en laboratorios de los Estados Unidos, de los cuales 1.013 pacientes estaban recibiendo una estatina, y se encontró que tenía una menor probabilidad de morir que los que no eran. Es decir, que el odds ratio era de 0.59 con un intervalo de confianza de 0.32 a 0.92, es decir, que no sobrepasa el 1, por punto no está en el punto nulo, y sí es benéfico. Pero aquí está la importancia, que se demostró en aquellos pacientes quienes ya tomaban estatina, es decir, pacientes cardiópatas que tienen estatinas para como tratamiento de base, sí hubo una disminución de la probabilidad de morir. No aquellos que no tomaban estatinas y que tienen una neumonía aguda, que ingresan al hospital y le voy a poner estatina, en ellos no sirvió. Para que tengan la consideración y no le anden poniendo estatinas a todos. En relación a los glucocorticoides, híjoles, que son medicamentos que en todos lados, igual en COVID, mucha de la literatura comenta que disminuyen la mortalidad, incrementan la mortalidad, se asocia a mayor cantidad de infecciones, se aumenta el aclaramiento del virus, entonces disminuye el aclaramiento viral, por lo que tarda más tiempo en eliminarse, y pues hasta que salió el estudio Recovery Trial, que es el Recovery, donde hablan de beneficio de la mortalidad. Este es un estudio Cochrane, es un metaanálisis de estudio de observación del uso de glucocorticoides. Se asoció con un mayor riesgo de mortalidad, un odds ratio de 3 veces más incrementa la mortalidad el uso de esteroides, dexametasona, betametasona, hidrocortisona en pacientes con neumonía adquirida en la comunidad, por lo que los glucocorticoides no deben utilizarse como terapia adyuvante en pacientes con infección, específicamente en influenza, como a mí me gustaría en COVID, pero pues los conocimientos cambian poco a poco. Esto es muy importante, la prevención para la influenza y para el neumococo. De hecho, esto es lo que salva vidas. La prevalencia de la influenza sigue siendo muy alta y tiene una gran mortalidad, principalmente en los grupos de mayores riesgos, pacientes con comorbilidades o pacientes mayores de 65 años. Hay que recomendarles que se vacunen. Todos deben recibir la vacuna contra el neumococo, todos los pacientes mayores de 65 años o aquellos que tengan factores de riesgo, como los que están ahí comentados, cardiopatía, CEPOC, diabetes, insuficiencia cardíaca, implante coclear, todos ahí deben estar vacunados. Para ello vamos a hablar de que existen 2 tipos de serotipos de la vacuna para neumococo, que es la de 23 serotipos y la de 13 serotipos. Y va en relación a este algoritmo. Sanos o con algún factor de riesgo, de 19 a 34 años, se les puede dar nada más la vacuna de neumococo de 13 serotipos. Con una condición crónica se aplica previamente la vacuna de 23 serotipos, que nos da una cobertura de margen de 5 años, y
En aquellos mayores de 65 años con comorbilidad, puedes aplicar la de 23 serotipos y nuevamente una revacunación de 6 a 12 meses posteriores. Fumadores o residentes de casas de asistencia, de la misma forma, el mismo esquema. En aquellos inmunocomprometidos, pues se les da primero la de 13 serotipos, a 8 semanas después se les da la de 23 serotipos y se hace una revacunación hasta los 5 años. De la misma forma, las vacunas reducen el riesgo de neumonía por neumococo, neumonía invasiva, neumonía bacteriémica, entonces es lo único que tenemos, la prevención, ¿no? La de 23 serotipos es menos claro para la prevención de una neumonía bacteriémica. La vacunación de la influenza de la misma forma, en este caso ya tenemos vacuna, hay que vacunarse todos, personal de salud debe vacunarse, cuando estén en su internado deben vacunarse contra la influenza. Es un tema bastante interesante porque es una vacuna que se realiza de forma anual, no se genera memoria inmunológica por mucho tiempo, por eso es vacunación anual, y se es una vacuna nueva cada año, es decir, que se hacen estudios de los virus que están circulando en el ambiente y se genera una vacuna en específico que se debe iniciar a partir de antes de la estación de invierno. Inicia la vacunación en otoño y genera una inmunogenicidad que nos previene para presentar cuadros graves de influenza. La probabilidad de presentar síndrome de Guillain-Barré por la vacuna de influenza es casi mucho menos de 0.005, entonces casi nula, y sí nos conviene estarnos vacunando. Ya para concluir, lo que les había comentado, era un tema que no tenía mucha actualización. De hecho, al inicio de mi residencia de medicina interna, pues no había nada de bibliografía de neumonía adquirida en la comunidad. Todo era de 2007, muy viejita, hasta que salió el estudio de no inferioridad de betalactámico macrolídeo y quinolona, en donde se observó que sí, pues no había inferioridad entre uno y otro, ¿no? Era indistinto. Y en este caso, la actualización, igual para que la revisen, viene en las guías de ATS y la ITSA, es la actualización del 2019, y prácticamente los cambios en relación a la guía del 2007, pues acá están descritos. Primera, en los cultivos de esputo, en aquellos pacientes no se recomienda en pacientes con enfermedad severa. Si bien en todos los pacientes se les debe considerar cobertura empírica para tratamiento con MRSA y Pseudomonas aeruginosa, sí tienen, va en relación a la prevalencia que hay en el ambiente. Hemocultivos ya no se recomiendan de la misma forma en pacientes con enfermedad, no son con enfermedad leve, tampoco son, a menos que estén con un cuadro grave y que tengan, o se considere infección por MRSA o aeruginosas, sí deben tomarse Pseudomonas aeruginosa, sí deben tomarse los cultivos. En 2007, como vimos al inicio de la plática, se considera una monoterapia como macrólido. Híjoles, actualmente pues ya no es una opción por la resistencia que se encontraba a macrólidos. Es en Estados Unidos, recuerden, no les digo que no es una opción en México, no hay estudios para ver qué resistencia tenemos. El uso de procalcitonina ya no se recomienda para determinar, es decir, que si tienes una proca baja y tienes todo el cuadro clínico, dale antibiótico. No se recomienda ya no darle con el uso. De la misma forma, no se recomienda el uso de esteroides, eso sigue igual. El término de neumonía adquirida en la comunidad ya no se utiliza. El estándar de terapia empírica para neumonía severa, pues ambos son aceptados, betalactámico macrólido o combinación nada más, son igual, no varía mucho. Y el uso de rutina también en pruebas de imagen no era recomendado y hasta la fecha tampoco es recomendado. Los pacientes pueden elegirse para un screening para cáncer de pulmón. Ahí sí estaría indicado, pero no para de entrada pedirle a un paciente con neumonía aquí en la comunidad una radiografía de fuerza, no es así. Entonces, pues creo que eso es todo. No sé si estás ahí por ahí, Juan.